Qué tal amigos? Qué bueno que una vez más nos podemos reunir por estos medios digitales, ya con un conversatorio más. Sé que han sido días complicados, ¿verdad? Pero sin duda, pues bueno, creo que será un buen tiempo el que hoy pasaremos, escucharemos, meditaremos en lo que el tema que vamos a abordar hoy, ya que, bueno, para aquellos que se están conectando con nosotros, estamos por iniciar este conversatorio y el tema es autopercepción sexual. Es un tema que yo creo que va a ser y sin duda se requiere hablar, poner a la mesa de entrada para informarnos, para conocer un poco de este asunto a causa de pues diversas leyes que incluso se quieren establecer, ¿verdad? Pero como no me gusta hablar solo de estos temas y siempre me gusta tener gente especialista en el asunto, gente que nos pueda aportar en relación a su conocimiento profesional. Esta tarde, bueno, pues tengo un amigo que hemos podido congeniar en esta travesía para poder informar, para poder hablar acerca de una verdad. Y bueno, pues hoy nos está visitando desde España mi amigo, el licenciado en psicología, Miguel Ángel Alcántara. Con lo cual, bueno, pues creo que nos va a ser de mucha utilidad la información que él nos va a tener, que nos puede brindar y que hoy vamos a conversar con él. Mike, no sé si andas por ahí, ahí está, se hizo presente. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien y pues encantado de que me hayas invitado a esta tertulia. Eso. Oye, amigo, pues para comenzar me gustaría, no sé, que la gente que nos está conectando con nosotros pudiera conocer un poquito de lo que tú haces. Sé algunos datos que, por ejemplo, bueno, pues eres licenciado en psicología, eh, tienes diplomados, ¿no? En relación a coaching y un máster en psicología forense, si no estoy mal. Pero me gustaría Ujú. que pudieras compartirnos un poco más qué es lo que haces, a qué te dedicas un poco, incluso, ¿no? Para que la gente pueda conocerte y saber, pues, con quién estamos hablando hoy. Bueno, pues llevo 10 años dedicándome a lo que es la psicoterapia, también a lo que es la formación, la divulgación de contenidos psicológicos, tanto en formación como a través de tertulias, conferencias, ese tipo de cuestiones. Y también pues me he dedicado a trabajar temas de pareja. Es algo que siempre me ha interesado. Yo desde el principio de mi formación, bueno, de mi experiencia profesional, he trabajado todo lo que es el área de la sexualidad. Empecé trabajando en un centro joven de sexualidad en Barcelona y bueno, pues ahí hacíamos atención espontánea a las personas que venían, ¿no? Desde información general en temas de sexualidad, como pruebas de VIH y cuestiones semejantes. Wow. Oye, qué intenso, ¿eh? Qué intenso. Yo creo que, bueno, esa parte obviamente te dejó mucho material para aprender de Ujú. alguna forma también, pero también para compartir, ¿no? Y yo creo que vamos a tener que tomar otro tiempecito, ya después lo programaremos para tener otra tertulia sobre esa línea, ¿no? Sobre lo que pudiste ver en medio de esa labor que estuviste generando. Bien, bueno, Ujú, pues claro. vamos a entrar de lleno a este tema. La semana pasada yo estaba viendo algunas declaraciones, bueno, creo que ya fue una declaración vieja, pero de pronto en redes sociales vi un video de un personaje que ahorita está en esta lucha bien intenso y ella hablaba sobre la cuestión de permitir que un niño de 5 años pueda tener de alguna forma la decisión de hacia qué orientación o qué género
pues se siente atraído, atraída, y eso sobre esa línea que vamos a ir manejando. Así que tengo una primera pregunta que quiero hacer, con la cual quiero comenzar, y la primera pregunta, bueno, es esta. ¿Cómo se define la autopercepción sexual y qué es esto dentro del individuo? ¿Cómo se percibe dentro de la persona? Bueno, la autopercepción tiene que ver con cómo nos observamos o cómo nos entendemos. Hace referencia a la imagen que tenemos de nosotros mismos. En este caso, obviamente, solo en el ámbito sexual, pero cuando hablamos de autopercepción, pues la autopercepción no solamente incluye el área sexual, sino toda nuestra vida, ¿no? Entonces, esa autopercepción está formada tanto por las impresiones que recibimos de nuestro entorno, las palabras de afirmación, cuando nos dicen, oye, pues, o qué guapo estás. A veces son cosas que hacemos de una forma natural, ¿no? Incluso con los niños, cuando vemos a un niño y decimos, oye, qué guapo estás hoy y tal. Lo que estamos haciendo es afirmarle, estamos creándole y transmitiéndole una impresión. También existen impresiones generadas a través de las experiencias positivas, negativas. En cuanto a negativas, pues ahí puede entrar situaciones de abuso, de maltrato, de bullying y cuestiones semejantes. Y también la autopercepción está formada por impresiones propias de nuestro yo, que, bueno, obviamente nuestro yo autoevalúa, ¿no?, los propios sentimientos, pensamientos, y en base a eso, pues la persona se autocategoriza. O sea, que se incluye dentro de una categoría sobre la cual se interesará y además abundará en aprendizaje y experiencia, ¿no? Si yo me defino, yo qué sé, como skater, por ejemplo, pues lo que me gustarán serán los skates y entraré en todo ese mundillo del movimiento skate y por eso me interesaré y abundaré en ese aprendizaje y experiencia dentro del mundo skate. Pues eso, aplicado al área sexual, es lo mismo. Genial. Entonces, tanto puedes afirmar asuntos positivos como negativos dentro de tu vida, ¿no? Entonces, eso bueno, está interesante, ¿no? Ahora, yo escuché un poco en relación a esta cuestión de que el cerebro del ser humano se desarrolla del primer día que nace a los 3 años, se desarrolla el 80%. El 80% del cerebro se ha desarrollado, y de los 3 años hasta los 21, el 20% que falta se estará terminando de desarrollar. Curiosamente, ese 20% que falta y que se va a desarrollar hasta los 21, tiene que ver con la cuestión de las decisiones, de la madurez, de de medir las consecuencias. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque quiero con esto introducir a la siguiente pregunta. ¿Existe una edad en la que la persona tiene comprensión sobre su sexualidad? O sea, ¿existe una edad en donde dices, ya estás completamente convencido o concreta tu idea de quién eres sexualmente? La comprensión sobre la propia sexualidad se desarrolla con el tiempo. Hay momentos que en psicología consideramos que son críticos, en torno a los 2-3 años, en torno a lo que es la segunda infancia, de los 7 a los 12, y después otro momento importante sería la adolescencia. A los 2 años, por ejemplo, que a veces pues pensamos que un niño no se entera de nada, y bueno, simplemente lo dejamos a veces moverse y como si no pudiéramos influir en él, pero sí, podemos realmente influir en él, ¿no? A los 2 años, el niño lo que hace es explorar su propio cuerpo, descubrir las diferencias anatómicas entre niños y niñas, se vuelven curiosos con respecto a las diferencias corporales y de género, y entonces ahí ya responden con aceptación o vergüenza en cuanto a lo que son ellos en función de la respuesta que nosotros le damos como adultos cuando ellos están autoexplorando y ese tipo de cuestiones. A los 2 años y medio ya se da una primera fase de identidad de género. O sea, lo que hace el niño es responder a esa exploración física y teniendo en cuenta esa respuesta de su entorno,
Entonces ya empiezan a decir yo soy niño o yo soy niña. Y pues también dependiendo si se han creado a lo mejor algún tipo de herida emocional de algún tipo, pueden haber 1000 factores, ¿no? Entonces ahí, en esos 2 años y medio, empiezan a imitar, empiezan a identificarse y a Ok. conectar con el propio género a través del Ahora, afecto. Sí. solamente un detalle ahí. Comentas que a los 2 años y medio esto ya se desarrolla, pero Ujú. este desarrollo o esta percepción que el niño tiene a los 2 años y medio puede ser influenciado o va a ser influenciada por sus hermanos, por sus padres, por el entorno en donde vive, ¿no? Ujú. Y es ahí donde entonces puede ser esta cuestión de si tú deseas que el niño tenga una percepción sexual como niña, puedes influir a partir de los primeros días o primer año de nacido para que pueda a esa edad de 2 años y medio ya empezar a percibirse como niña, aunque sea un niño, ¿no? Bueno, los autores del conductismo tenían así como la frase de dame un niño y yo haré con él lo que yo quiera, ¿no? En el sentido de ¡Wow! haciendo referencia a esa potencialidad que tiene el ambiente y el aprendizaje, ¿no? Obviamente no sé hasta qué punto eso se podría, digamos, crear de una forma artificial, pero sí que lo que no podemos hacer nunca es negar la importancia que tiene ese entorno y ese aprendizaje y esas primeras experiencias en esos primeros años de vida. Wow. No, esto en verdad es oro para aquellos que nos están mirando, porque creo que hoy más que nunca es importante poner atención a todo esto que se está generando con la supuesta educación sexual que se pretende dar, con lo que hoy incluso los medios de comunicación, las caricaturas, o sea, por todos lados hay una hipersexualidad que se nos está dando o que se les está entregando a los niños, ¿no? Y eso creo que de alguna forma está influyendo considerablemente en la formación y en la autopercepción de cada persona, de cada niño que va desarrollándose. Es una parte, forma parte de esa varianza explicativa, ¿no? De cómo nosotros nos desarrollamos sexualmente. Hay una parte que tiene que ver con la educación formal, con los medios de comunicación y con todos esos inputs, esas entradas de información que tenemos de una forma inconsciente, ¿no? Nosotros vamos a una parada de bus y dependiendo de qué póster publicitario veamos, ya estamos teniendo información acerca de temas de sexualidad, ¿no? En ese sentido que tú hablabas de la hipersexualidad. Cuando vemos un póster de, yo qué sé, de marcas tipo Intimissimi o marcas de venta de ropa interior femenina, pues ahí vemos no solamente ropa interior femenina, vemos un concepto de feminidad. Y cuando vemos en cuanto a los hombres, lo mismo. No solamente vemos un hombre vestido, vemos un concepto, ¿no? Mm, ok, genial. Sí, pero quiero bueno, me gustaría que sigas rebundando en relación a esta percepción. Tú comentabas que a los 2 años y medio, bueno, pues ya el niño ya tiene una idea, tal vez un Uh poco -huh. simple, vaga, pero ya empieza a tener una percepción sobre su sexualidad. Pero después de ahí, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo se va desarrollando esa parte? Bueno, en esa parte, en los 2 años y medio, lo que hacen, como decía, es a imitar, identificarse y conectar. Entonces ahí a jugar que sea médicos y enfermeras, a profesores, a novios, obviamente desde una inocencia absoluta, ¿no? Que tiene la infancia. Y es un momento crítico que no solo es crítico en cuanto a la categoría de género, sino en cuanto a la orientación sexual o a la interiorización de lo que es la moral familiar. O sea, la importancia que tiene el hecho de poder conectar con los padres como una fuente de conocimiento y experiencia, ¿no? Y de Wow. modelo, tenerlos como modelo. Después, vamos ya desde los 2 años y medio, vamos a saltar a otro periodo crítico que sería en esa segunda infancia, de los 7 a los 12 años, donde todos vemos, ¿no? Sobre todo profesores, el tema del juego segregado. O sea, que ya los niños van por un lado, las niñas van por otro, ¿no? Una Ya psicóloga americana, divieren.
sí, que se llamaba Eleanor Emmons, sostuvo que la segregación de sexos a estas edades viene motivada por el deseo de los chicos y de las chicas de no quedar contaminados con los intereses vinculados al otro género. Pero obviamente no se da en todos los niños. Por tanto, ahí lo que está hablando sobre todo Eleanor es de una regla general. Sobre todo en el sentido de que ahí empiezan a tener importancia ya no tanto la familia, sino el grupo de iguales. El grupo de iguales te acepta, te sientes vinculado con ellos, la niña se siente vinculado con el grupo de niñas, el niño con el grupo de niños, sí o no. Y entonces ahí es cuando se explica los casos de excepción en los cuales no se cumple esa regla de la que hablaba Eleonor, ¿no? Entonces, aprenden en estas edades sexualidad por parte de los padres, preguntan de dónde vienen los niños, empiezan a estar influenciados no solamente por el grupo de iguales, sino por los medios de comunicación, a conocer, por ejemplo, lo que es el cortejo, el flirteo, o como le queramos llamar, y ahí se empieza a desarrollar lo que es el concepto moral. Por tanto, que si a los 2 años y medio lo que hace el niño es autoexplorarse y no ve nada malo en ello, en estas edades, de los 7 a los 14, ya vemos que el niño va a inhibir ciertas conductas socialmente o moralmente reprochables en el área sexual. Wow. O sea que si a partir de los 2 años y medio, digamos que los padres no han influenciado, no han ayudado al niño a ir encaminando su sexualidad, a ir desarrollándola de la forma sana, este niño pasando esta edad y hacia adelante va a empezar a tener locuras y perversiones y cosas bien intensas, ¿no? Bueno, debemos tener en cuenta la edad de acceso a la pornografía, Claro. que ya está en torno a los 8 años y entonces está influyendo justo en este periodo del que estábamos hablando. De hecho, yo he escuchado que incluso en algunos casos se ha confirmado que como ya el acceso es muy libre para la cuestión de pornografía, estaba verificando que incluso se tiene el dato que creo son 6 años el promedio de edad mínima en donde el niño empieza a introducirse a páginas pornográficas y todo ello. Entonces, está fuerte esto, ¿no? Está Y fuerte obviamente esto. esto también va a generar, va a influir en su autoconcepto, en su autopercepción, en el concepto de lo que es la sexualidad, de lo que es el amor, en la instrumentalización de las relaciones que a veces se da a través de la sexualidad y pues cómo se va a ir desarrollando ese niño en su adolescencia, ¿no? Cuando ya tenga esa Perfecto. capacidad sexual biológica, que ya Sí, claro, empiezan claro, claro. a tener esa capacidad de erección en el caso de los niños o de, bueno, las cosas básicas, ¿no? Que Claro, claro. Sueños aprendemos húmedos y todo este en show, ¿no? biología. Ajá. Así es. Te digo que yo estaba viendo en la semana este pequeño reportaje en donde estaban hablando acerca de las nuevas leyes que quieren hacer ahora con todo este asunto de las infancias trans y todo pues, cuestión política y movimiento político que se está manejando, ¿no? Y me llamó la atención lo que comentaba la persona que dio que está tratando este caso, ¿no? Desde el Senado. Dice, cada individuo desde la infancia desarrolla una vivencia interna de su propio género, de manera que incluso antes de los 5 años, cada persona se ve a sí misma como hombre, mujer o cualquier otro género. Pero, no sé, creo que, o sea, sí es una declaración muy fuerte en el sentido de decir que ya para ese momento el niño ya puede percibirse como quiera. Y aunque tal vez, como ahorita tú nos estás explicando, sí ya hay una percepción, creo que todavía no está totalmente madura la persona como para poder tomar una decisión de tal forma que no solamente va a haber un cambio mental, un cambio no sé, en su forma de actuar, sino va a ser un cambio estético. Porque ahora con todo este proceso de infancias trans, lo que se está buscando es precisamente incluso ayudarles para que se pueda hacer el cambio estético. Entonces, estamos hablando de niños que posiblemente a los 6 años
se perciban como niñas y que a partir de ahí puedan decir, ¿sabes qué? Quiero entrar por todo un proceso en donde va a haber operaciones, en donde van a haber cambios físicos. O sea, no es algo complicado en ese sentido poder llevar a un niño de esa edad y darle como la libertad para que él decida, ya sea niño o niña, decida qué quiere hacer él con su cuerpo. Bueno, la cuestión es que en primer lugar existe y se ve de manifiesto una gran irresponsabilidad por parte de la clase política, en el sentido de que se meten en un terreno que no les es propio y que además del cual entienden muy poco, ¿no? Es un terreno que es plenamente psicológico y en la gran mayoría de casos, no sé en México, pero en la gran mayoría de casos estas leyes no se hacen con el asesoramiento profesional de psicólogos, sino bajo la perspectiva de personas que se han sentido frustradas porque a lo mejor han querido un cambio, han empezado la hormonación muy tarde y han dicho, ¿y si yo hubiera empezado ese cambio a los 5 años? Pues no hubiera generado esas características secundarias de la sexualidad y ahora a lo mejor no tendría unas facciones tan marcadas de mi sexo biológico, ¿no? Entonces, se han centrado más en la frustración de parte de algunos de la población, que es un porcentaje muy mínimo, y esa frustración la han dirigido hacia los niños cuando, bueno, la psicología, una de las cosas que explica es que la confusión de género es totalmente normal en la infancia y que además de forma espontánea se reorienta hacia el sentido normativo o habitual, o sea, sin hacer nada, ¿no? Pero o sea, va a ser un proceso natural, ¿no? Claro, si tú te fías de lo que un niño a lo mejor un día dice, llega a la clase y dice, pues yo soy niña, y en base a eso, que es lo que en algunos países se está generando con algún tipo de ley o propuesta, y en base a eso ya el profesor tiene que informar a las autoridades públicas porque hay que protegerlo, porque es una persona que quiere cambiar de sexo, es que no se pueden hacer sentencias de ese estilo. Nuestra sexualidad se desarrolla con nosotros mismos, nuestro cerebro, como bien comentabas, no se termina de desarrollar hasta los 21 años y, por tanto, nuestra capacidad decisoria, que es la que es más tardía en su maduración en el cerebro, no se termina de desarrollar hasta los 21 años. Eso significa que poder tener y manifestar decisiones maduras no se puede hasta esa edad. Wow. No podemos entonces, que hay casos de ello, no podemos entonces condenar a la persona a que en base a lo que dijo un día en clase o cuestiones semejantes se inicie todo un proceso de cambio para que después llegue a su madurez y diga, ostras, lo que he hecho, o guácala, ¿no? Lo que he hecho no quería hacerlo, ¿no? Más bien me orientaron a hacerlo. Y entonces ahí vemos un abuso por parte de algunos adultos a generar un cambio a un niño que no tiene capacidad de decisión. Y wow. después, con el tiempo, yo creo que nos vamos a encontrar con litigios y problemas legales por parte de esos niños ya madurados que se generaron cambios a unas edades en las cuales ellos no se habían acabado de configurar, por decirlo de alguna forma, Sí, claro. y siendo movidos y llevados por adultos, dirán, habéis metido la pata conmigo, ¿no? Sí, y de hecho, creo que incluso hay muchos casos documentados de niños que después de haber pasado por todo ese proceso, resulta exactamente lo que tú comentabas hace un momento, ¿no? Y entonces ya viene un choque porque ahora pues ya hizo todo un cambio estético en su cuerpo y obviamente pues él no, o ella no se siente con respecto al cambio estético que se hizo. Digo, quiero solamente recapitular porque, bueno, estoy viendo que algunos están entrando, algunos amigos están entrando y están viendo
la conversación. Para aquellos que apenas están ingresando, pues les volvemos a recordar, estamos tocando un tema que se llama autopercepción sexual y estamos hablando sobre estas decisiones que hoy se están poniendo sobre mesa en el sentido de las infancias trans y todo ello, pero estamos enfocándonos más a el punto en donde qué edad es la correcta o en qué momento es el correcto para una persona tomar decisiones que tienen que ver con un cambio estético en donde incluso va a haber mutilación, porque debe haber en el proceso del cambio de sexo, tiene que haber una mutilación. Eh, ¿Qué tan bueno es eso? Y con esto quiero entrar a la siguiente pregunta, Mike. ¿Cuál consideras que sería el riesgo de que a un niño se le brinde una enseñanza sexual mal enfocada? Bueno, muchos hablan en contra. Antes hablabas de unas declaraciones que había hecho no sé quién y como que un niño antes de los 5 años ya sabía eh, categorizarse dentro de un montón de géneros diferentes. Eso no es así, ¿vale? Un niño empieza con cosas muy simples, cosas binarias. Sí, no, verdad, mentira, alto, bajo, grande, pequeño, hombre, mujer. O sea, y esos esquemas que son tan simples y que son binarios, ¿vale? A pesar de que haya personas que estén en contra del tema binario, pero para un niño y para su capacidad comprensiva, empiezan por ahí, empiezan por lo binario. Después ya a lo Sí, mejor sí. le puedes poner más complejidad, pero eso es lo Es el habitual. básico, ¿no? Es lo básico. Sí, después puedes aprender, digamos, excepciones a lo normativo, ¿no? Pero de primeras, todo el niño lo que necesita son esquemas mentales binarios. Y esa es una forma natural y sana de aprender los primeros conceptos de la vida, básicamente por un tema de economía cognitiva. O sea, su cerebro no está todavía preparado para entender una mayor complejidad. Si nosotros influimos en el niño sin darles referentes o referencias claras y así de 2 más 2, o sea, así de sencillas, lo que vamos a generar posiblemente pueda ser un vacío identitario. ¿Por qué? Porque le estamos dando múltiples posibilidades a un niño sin capacidad de escoger. Ya hemos hablado de que la capacidad de decisión se desarrolla en la última etapa de nuestra juventud. Por tanto, lo que Ok. vamos a crear es ese vacío identitario. Y bueno, dentro de ese vacío identitario, pues después lo que nos podemos encontrar es con una persona en una búsqueda continua de llenar ese vacío, pero sin saber cómo, porque no tiene anclajes, referencias a las que agarrarse para poder madurar, ¿no? O sea, es como que en la infancia nosotros ponemos los pilares del edificio que se va a desarrollar. Cuando el niño sea adulto, pues como adulto y con la capacidad de decisión de un adulto, podrá escoger lo que quiera, pero de momento nosotros estamos obligados a enseñarle las reglas generales, ¿no? Y es así como Wow. te lo enseñan también en la formación. O sea, primero te enseñan las cosas más básicas y después te dicen las excepciones, ¿no? Pero Claro, claro. la multiplicación, pues siempre es en positivo, a no ser que, y si hay un número negativo como un factor de multiplicación, entonces el resultado va a ser negativo. Pero eso te lo enseñan más tarde. Primero lo que te enseñan es lo básico, ¿no? Claro, claro. Contar palitos y bolitas, ¿no? Y yo creo que en ese entendido es la parte donde puede tener gran repercusión esto que hoy estamos viendo, ¿no? Eh, Como bien lo mencionábamos, ¿no? El hecho en medio de esta propuesta de infancias trans, darle libertad total al niño para que decida a una edad corta si quiere entrar a un proceso de cambio de género, es muy riesgoso, es completamente, incluso como tú comentabas en un principio, ¿no?
desinformativo, incluso es incluso no tiene, o sea, no se puede pensar en los parámetros que están utilizando para poder tomar ese tipo de decisiones, ¿no? O sea, y creo que en algún momento yo lo comenté, ¿cuáles son los parámetros o cuáles son los sustentos científicos que nuestros gobernantes o que la gente que está proponiendo estas leyes están tomando para poder decir, esta ley tiene que pasar por esto? Uh-huh. Entonces, Pues yo creo que ninguno, en el de sentido de que entrada, lo que se están basando en la experiencia. De la experiencia de las personas no se pueden sacar reglas generales, y claro. porque si no, la cuestión es que nos vamos a equivocar. Obviamente hay que respetar a todas las personas y sus decisiones y todo el rollo, pero la cuestión es que estamos hablando en este caso de niños, ¿no? Y ahí, como adultos, tenemos una responsabilidad de proteger sus intereses hasta que él tenga capacidad de gestionarlos por sí mismo, sus intereses. Es Claro, como claro. nosotros gestionamos su herencia hasta que él sea mayor de edad y pueda gestionarla, ¿no? Entonces, hasta entonces, lo único que haces es proteger, pero no potenciar ni menoscabar ninguno de sus posibles intereses, porque eso lo tiene que desarrollar la propia persona. Ahora, ¿habría algunos parámetros, algunos puntos en donde tú podrías decir, sabes qué? Para que un niño pueda autopercibirse sexualmente bien, o sea, correctamente o de la forma sana o la más saludable, necesitas afianzar esto. ¿Cuáles serían los puntos? Digo, pueden ser muchos, yo lo sé, pero para ti, ¿cuáles podrían ser los más importantes en afianzar dentro de esa construcción sexual que el niño va generando? Bueno, cualquier sexualidad está influenciada. Vamos a hablar de dos líneas de concepto. En primer lugar, el autoconcepto en general, la autoestima, o sea, el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos en función del concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, los valores con los que hayamos nacido, que aceptemos o rechacemos, y las ideologías. Y después tenemos que hablar de realmente lo que busca cualquier niño, lo que busca cualquier ser humano en su desarrollo y cómo eso puede influir de una forma o de otra. No siempre en el mismo sentido en todas las personas, porque las personas, hay algunas que son muy sensibles y Claro. se hieren muy fácilmente en un sentido o en el otro, y hay personas que son muy resilientes, tienen esa flexibilidad para rehacerse a sí mismas. ¿Qué es lo que busca y qué es lo que influye en nuestra sexualidad? Esa búsqueda y ese encontrar o no encontrar afecto por parte de los padres, por parte del grupo de iguales, atención, afirmación, que te digan, oye, qué bien, y Claro. seguridad, ¿no? Que te encuentres Wow. seguro en A ver, esos ambientes. nuevamente repítelos para que aquellos que nos están escuchando tomen nota. Estos serían los factores que se tienen que trabajar como padre hacia nuestros hijos o que tenemos que afirmar en nuestros hijos. Nuevamente, Mike, ¿cuáles Bueno, serían? son las tres A's básicamente, aunque después le podemos sumar alguna letra más, ¿no? Es Ok, afecto, atención y afirmación. ok. Esos son Entonces, los tres básicos en trabajar con nuestros hijos. ahí tenemos que pensar sobre el tiempo de calidad o de no calidad que pasamos con nuestros hijos, porque todo Claro. esto requiere tiempo. Konrad Lorenz, que es un científico, habla sobre lo que es la impronta, la importancia del vínculo que se establece con las primeras personas con las que el niño observa a su alrededor, con las que el niño se conecta, ¿no? Claro. Tiene el efecto de impronta. O sea, qué importante es, si nosotros formamos parte de ese círculo cercano de un niño, qué importante somos nosotros en ese desarrollo de la persona.
en ese afecto, a través de ese afecto, atención, afirmación, y eso va a influir en su autoconcepto, en su autoestima y en tantas cosas, ¿no? Perfecto. Tú, bueno, nos comentabas que por la cuestión bueno, para los que nos están viendo, Mike es de España y bueno, sabemos que incluso muchas de las políticas que hoy en día se están tomando en Latinoamérica, están tomando como ejemplo a los países europeos, ¿no? Están mirando hacia allá, ¿no? Viendo el supuesto progresismo que hay o el supuesto progreso que hay dentro de la civilización o dentro de la política incluso, ¿no? Pero tú como alguien que ha estado viviéndolo en su propio país y alguien que ha estado eh, viendo el análisis o el desarrollo de estas leyes que se están implementando en tu país, ¿cómo has visto el desarrollo de estas leyes que se han estado implementando en respecto a esto de las infancias trans y todo este asunto? Bueno, el tema de las infancias trans es algo que todavía está en debate en lo que es el Congreso de los Wow. Diputados. Entonces, por temas de pandemia y cuestiones, a pesar de que es una de las prioridades de Unidas Podemos, que es uno de los dos partidos que forma parte del gobierno, pues se ha dejado como secundario, porque antes que hablar de esas cosas, lo importante es hablar de salud, de seguridad económica de las familias o de otras cuestiones. Pienso que en algunos casos trabajan desde, como yo decía, desde la irresponsabilidad. O sea, son temas que son de índole psicológica y hay políticos que lo que se basan es en la experiencia de personas. Eso es una gran irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque las leyes se deben crear para el conjunto de la sociedad, no para unos y no influenciada por algunos, ¿no? Entonces, eso Claro. en primer lugar. Después, yo creo que no veremos el resultado de estas políticas hasta dentro de 20 años, 20 o 25 años. Mientras tanto, lo que vamos es a ver qué hacemos, ¿no? Yo veo como, por ejemplo, en el ámbito educativo, pues se obliga a meter contenidos de ideología de género en todas las materias, que a veces es casi imposible, ¿no? ¿Cómo le vas a meter, bueno, en naturales o en ciencias naturales es incluso hasta sencillo, ¿no? Porque trabajas el tema de sexualidad y tal. Pero en matemáticas, ¿cómo? En educación física, ¿cómo? O sea, entonces ves que la población está desorientada, no sabe qué hacer con esas leyes que están armando, porque las hacen desde el total desconocimiento y esa irresponsabilidad de la que hablábamos, ¿no? Claro. Para hacer una ley que influye en educación, tienes que contar con los mejores profesionales en educación. Para hacer una ley que influye en temas de salud y en temas psicológicos, pues vas a contar con los profesionales correspondientes. Para hacer una ley que influya en la economía, pues necesitarás los mejores economistas para hacerlo. Y Sí, los sin duda. políticos parece que son especialistas de todo y no se puede. No se puede ser Sí, sí. especialista de todo. Y en realidad lo que se está moviendo más es el asunto ideológico, ¿no? En realidad, que no tiene base ni sustento ni estudio científico, como decías, ¿no? O sea, quieres desarrollar todo un proceso o todo una labor de cambio de género, pero no tienes gente especialista que te ayude para delimitar cómo se va a hacer, si es que se tiene que hacer, o qué parámetros medir. Bueno, Y ante eso, hay que poner en valor la ciencia, o sea, perdona, hay que poner en valor la ciencia. Es como el tema, por ejemplo, del desconfinamiento, que el gobierno de España decía que tenía un equipo de expertos para ver cómo se gestionaba ese desconfinamiento. Entonces, no sé quién pidió un informe y exigió saber quién eran los integrantes de ese grupo de expertos y al final el gobierno dice pues que no tiene grupo de expertos. Entonces, sí lo tenía, pero ya no. Sí, 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 no, o está. sea, simplemente han hecho lo que han querido como por intereses políticos Wow. y no por intereses sanitarios. Y eso es Sí, algo claro. que se lleva a todos los asuntos de la política. Es un problema. Hay que poner, por Es tanto, de relieve la importancia de contar con profesionales en cada una de las temáticas.
Así es, ¿no? Y es intenso esto que estamos viviendo. Y ante ello, digo, hablo desde mi postura como papá, yo lo veo, ¿no? O sea, tienes que estar a la par de tus hijos, viendo qué programación ven y analizando cada detalle de esa programación, tienes que estar revisando, o sea, en verdad todo esto está complicado porque estamos, y lo comentaba en un principio, ¿no? Estamos en una sociedad en donde la hipersexualidad está a más no poder. O sea, nuestros hijos están siendo bombardeados con información Ujú. pseudocientífica, con información descomedida sobre lo que es la sexualidad y todo este asunto. Y entonces esto me lleva a esta última pregunta que tengo para ti, Mike. ¿Qué consejos puedes tú brindar a todos aquellos que nos están viendo que son padres, madres, en relación a este asunto, en relación al cuidado de sus hijos en medio de toda esta explotación sexual que vemos y todo este asunto político en donde bien lo estamos aclarando y señalando que lamentablemente no cuentan con respaldos científicos sustentables que ayuden a hacer las cosas de una forma correcta? ¿Qué consejos podríamos sacar en medio de todo esto? Bueno, en primer lugar, los padres tienen la responsabilidad de informarse sobre todos los asuntos, porque a veces son los más desinformados, ¿no? Y necesitan, pues, conocer todo lo que se está moviendo en cuanto a lo que concierne a sus hijos. Después, en segundo lugar, tienen la responsabilidad de educar, porque esa no es una responsabilidad que haya que dejar a los centros educativos. Es un derecho humano y, por tanto, es un deber. Yo tenía un profesor de sociales, de historia y que siempre hablaba de esa moneda de doble cara, ¿no? Que todo derecho conlleva un deber y no te puedes quedar con una cara de esa moneda, ¿no? Entonces, deben cuidar en esa responsabilidad de educar a sus hijos, deben cuidar la información en medios y en medios de comunicación y en la escuela. Ahí podríamos a lo mejor tocar el tema del PIN parental, que está Exacto. muy en debate, ¿no? Después, tienen que cuidar esa exposición temprana a contenidos de tipo sexual, porque una exposición temprana a contenidos de tipo sexual, ya sea visual o auditivo, que ahí considero incluso hasta el reggaetón, ¿vale? Claro. Influye, ¿no? Y además es una forma de violar la inocencia del niño cuando tú das un Uf. contenido en una edad inadecuada. No significa que no se lo tengas que dar, significa que le tienes que dar ese contenido en su momento indicado. Entonces, también, por ejemplo, vemos como a veces los medios de comunicación, series, televisión, de televisión, que a veces podrían ser considerados infantiles y que tú se lo pones a tu niño, incitan a la experimentación sexual temprana. Eso también es una forma de generar un autoabuso en ese sentido, ¿no? Y cada cosa llega y tiene que llegar en su momento. También los padres tienen la responsabilidad de ayudar a sus hijos a aprender a pensar. No a pensar lo que yo te diga, no. O sea, aprender a pensar. ¿Por qué? Porque esa es la mejor forma de educar. Que tu hijo tenga esa capacidad de discernimiento, ese pensamiento crítico para saber filtrar toda la información que pueda recibir, porque no podemos, aunque queramos, controlar el 100% de la información que vayan a recibir, ¿no? Y Claro. sobre todo, como hablábamos antes, tienen la responsabilidad de crear y de fortalecer un vínculo paterno-filial, ¿vale? Que eso genere, que ellos sean el referente que influya de una forma positiva en los esquemas de autoconcepto y de autoestima, entre otras cuestiones. Wow. Son muchos retos y yo creo que es lo que hoy lamentablemente dentro de las paternidades, la paternidad y la maternidad que vemos en todo el mundo, no solamente estamos hablando de nuestro país, en todo el mundo, es de lo que más se adolece, ¿no? La responsabilidad que conlleva el ser un verdadero padre, una verdadera madre. Y yo creo que incluso en medio de esa poca responsabilidad que hay, es por eso que propuestas como la del aborto y otras más es que se ven como opciones al decir,
Pues es que todavía no me siento preparado como para poder tener esa carga de criar a un hijo, ¿no? A una hija. Entonces, creo que para aquellos que nos están viendo, esta parte es importante que se considere, que lo analicen, porque yo creo que ante esta lucha ideológica que hoy estamos viviendo, ante este bombardeo ideológico que hoy estamos viviendo como no solamente nación, sino a nivel mundial, que lo que va a sacar avante a nuestros hijos, lo que va a sacar a flote a nuestras familias, es precisamente una paternidad responsable. Es que tanto papá como mamá tomen su postura y tomen su carga en el asunto, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo soy culpable de esto o yo soy responsable, más bien, es la palabra correcta. Yo soy responsable de esto y al igual que tú eres responsable de tu parte, ¿no? Entonces, qué intenso es poder platicar en este sentido de estas responsabilidades que como padres estamos lamentablemente dejando a un lado y que hoy más que nunca, Sí. sí, Mike. No, que sí, Sí, que digo sí. que sí, que la cuestión es que muchos padres piensan que con solo dedicar esfuerzo a suplir las necesidades físicas, lo que es la alimentación, la higiene, la salud y las cognitivas, lo que sería la educación, la estimulación, ya habría suficiente, pero se olvidan del afecto, de la atención, de la afirmación y lo que no son capaces de entender es que ese vínculo que se establece entre hijos y padres tiene efectos en toda la vida. O sea, Barón y colaboradores, por ejemplo, que en un artículo publicado en una revista que se llama Psicotema, que es una revista de bastante impacto en España, hablaban del vínculo que se establece entre la historia afectiva con los progenitores por parte del menor y las relaciones de apego que va a tener esa persona en toda su vida y en sus relaciones amorosas. O sea que Entonces, eso va a influir en toda su vida. sí, claro, y es ahí donde entonces encontramos rasgos similares en el hijo en relación a la crianza del padre, ¿no? Por ejemplo, si el padre era golpeador, era misógino, era, no sé, XY, el hijo, al tener esa referencia en su crianza, va a repetir los mismos parámetros, ¿no? Es probable, o sea, lo que O sea, seguro, claro, sí hay una probabilidad. o lo que es más probable que lo que es el maltrato, sería esa visión negativa, por ejemplo, acerca de las mujeres, en este caso, en este ejemplo que tú me ponías. Mm, Entonces, le va a ser muy difícil, muy seguramente, generar una relación sana con una mujer. o estable incluso, ¿no? Ajá, sí. Por, Perfecto. por, Bueno, por ese vínculo que él ha establecido con, en este caso, con su progenitor, dependiendo también de si él se ha identificado o no con, o se ha afirmado en su masculinidad o no, o se ha tenido otros referentes para afirmarse en su masculinidad, o solamente ha sido su padre, esa claro, figura claro. del maltratador. Entonces, hay varios factores que hay que tener en cuenta, pero sí que lo que tenemos siempre claro es que las figuras de referencia, las figuras de apego tienen efectos, el estado de esas relaciones tienen efectos a muy largo plazo. Y esos son los pequeños detalles que no se ven, ¿no? O sea, como bien se comentaba, ¿no? Tal vez de aquí a un año no lo vas a ver, pero de aquí a 10 años vas a empezar a sufrir los daños colaterales de las decisiones tomadas, ¿no? O de las acciones tomadas. Bien, estamos casi cerrando, de hecho ya estamos cerrando este tema. Sé que se puede abordar todavía mucho más. Hoy no veo mucha participación, no había mucha participación por nuestro público. Sí han estado aquí viendo y todo, pero no nos han hecho preguntas. Pero quisiera terminar este tiempo, Mike, preguntándote, ¿cuál sería el consejo final para estos tiempos hacia las familias? O sea, en medio de esta autopercepción sexual y de todos estos movimientos políticos que se están generando, estas leyes que se están generando, ¿cuáles podrían ser tus consejos finales para las familias que nos están mirando? Yo creo que en estos tiempos y en los tiempos que vengan, donde hay mucha cantidad de información,
lo que debemos enseñar no es tanto la información en sí a los menores, sino aprender a discernir, aprender a escoger la información, aprender a ser críticos y aprender a ver los intereses que en ocasiones se encuentran detrás de la información. Es siempre el ejemplo que yo pongo. Pongamos el caso del ejemplo de que Coca-Cola hace un experimento y publica un artículo científico sobre los beneficios de la Coca-Cola. Obviamente no va a decir algo en contra de ello. O sea, sería un absurdo que la propia Coca-Cola se tirara piedras en su tejado. Entonces, la cuestión es que es muy difícil ahora mismo ver la imparcialidad en los estudios científicos. ¿Por qué? Porque todo estudio científico empieza en un contexto teórico y todo lo demás va a estar influido por ese concepto teórico del tema que esté trabajando. Si nosotros ahora leemos estudios acerca de sexualidad, pues habrá que ver quién está detrás. Y después la cuestión es que ha influido en eso, ha influido tu concepto en todo lo demás que vas a hacer y lo que nos vemos después analizando la metodología de estudio, lo que vemos es que todos caen por ahí. Todos los estudios caen últimamente y ahora más que nunca por el tema de metodología de estudio. Y algunos dirán, ¿y por qué publican eso? Porque además a veces son estudios publicados en revistas de alto impacto, que se le llama, y por tanto revistas que llegan al gran cúmulo de la población y están llegando cosas con una baja calidad científica. Porque hay temas que para las revistas que ya son de impacto, para mantener su impacto, que significa el tiraje, lo que antes era el tiraje, cuántas revistas imprimías, ahora es cuánta gente se descarga ese artículo científico, para mantener ese estatus o esa popularidad, muchas de las publicaciones simplemente son escogidas por popularidad, no tanto por la calidad de la ciencia que se encuentra detrás del artículo científico. Claro. Sí, solamente es para llamar la atención y tal vez manejar el amarillismo y con ello, obviamente, incrementar sus ventas, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos en un mundo de irresponsabilidades y ante esas irresponsabilidades, nosotros como padres vamos a tener que ser más responsables con lo que hacemos y lo que dejamos que nuestros hijos puedan adquirir, no solamente en casa, sino fuera de casa. Entonces, gracias, Mike. Creo que este tiempo ha sido una conversación muy amena, muy buena. Como te comentaba antes de iniciar, no va a ser la primera vez que vamos a tener estas pláticas porque sé que hay mucho material que nos puedes tú aportar y de lo cual nos puedes ayudar para informarnos. Estamos en un tiempo en donde la desinformación es el top de todas estas sociedades y ahí es donde nosotros necesitamos y debemos ser responsables para informarnos. Así que bueno, pues este canal y estos conversatorios tienen ese fin, no tienen el fin de criticar, de juzgar, de tirarle a alguien, no, tienen el fin de informar. Y si lamentablemente en el proceso de la información pues salen algunas verdades, pues es parte de lo mismo, ¿no? No puedes informar con mentira, tienes que ser objetivo y en medio de la objetividad, pues a veces no van a gustar mucho las verdades que se digan. Así que, Mike, en verdad, gracias por todo este tiempo que nos estás brindando. Esperamos pronto poder tener otra conversación contigo. A nuestros amigos que se están conectando, gracias una vez más por conectarse. Se pueden ya ir también a YouTube, estamos subiendo estos conversatorios y ahí los pueden estar reproduciendo nuevamente a fin de que, bueno, pues si no les quedó algo claro, ya tal vez en 2 o 3 veces que se avienten el conversatorio, van a poder afirmar detalles. Pues amigos, gracias por este tiempo. Mike, gracias en verdad una vez más. Un placer. Para todos los que nos están viendo, pues los esperamos la próxima semana con otro tema igual de interesante, igual de bueno como el de hoy y como los que hemos tenido semanas anteriores. Así que, bueno, pues no se desconecten, no se despeguen y sigamos ahí en conversaciones y en diálogos para seguir desarrollando y creciendo. Nos vemos. Bye bye.